Bienvenidos a un nuevo video de diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo implementar un template method. Pasemos entonces a nuestro ejemplo. En el ejemplo tenemos que modelar series y películas y queremos saber en general si un contenido es interesante. Donde para una serie las condiciones son que el presupuesto sea de más de 5 millones y tenga menos de 5 temporadas. Para una película, que el presupuesto sea de más de 5 millones y que haya sido estrenada este año. Entonces vemos que serie y película comparten algo de comportamiento común, ¿no? Lo que está en rojo está indicando que es más de 5 millones. Y por otra parte, hay cosas específicas de cada una de estas abstracciones, en verde y en azul. Entonces, con este enunciado podríamos ver cuáles son las clases de equivalencia para construir nuestros casos de prueba. Acá vemos que tenemos al menos 6 casuísticas o 6 casos que queremos probar, ¿no? Las series o películas con bajo presupuesto que no son interesantes, las series que tienen muchas temporadas que no son interesantes, las películas estrenadas hace más de un año que tampoco son interesantes, y los casos de serie y película que cumplen ambas condiciones y por lo tanto son interesantes. Vamos entonces a implementar solamente los test de la serie, por lo cual necesitamos únicamente nuestra clase serie. Aquí tenemos implementados los 3 tests que corresponden a las series, ¿no? Donde tenemos una serie con presupuesto bajo, que no es interesante, una serie con muchas temporadas, que tampoco es interesante, y la serie que cumple ser interesante porque tiene pocas temporadas y un buen presupuesto. No tenemos implementado todavía la clase serie, pero vamos a basarnos en estas definiciones para ver, acompañarnos un poquito en cómo lo podemos implementar, ¿sí? Por lo tanto, en principio sabemos que necesitamos registrar el presupuesto, que lo vamos a modelar como un número que representa los millones de dólares del presupuesto, y la cantidad de temporadas, que también es un número, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la posibilidad de definirle una clase serie cuyo constructor por defecto va a permitir recibir tanto un presupuesto, al que podríamos ponerle un valor default, ¿sí? También podemos dejarlo así nomás, ¿no? Y las temporadas que son necesarias, al menos vemos que acá nos van a necesitar, ¿sí? Podríamos tomar la decisión en nuestro diseño de decir no, es obligatorio darle un valor, o podemos decir que 5 temporadas es el común denominador de la mayoría de las series, entonces dejamos un 5. Bien, a partir de acá, a partir de haber definido esta clase serie, vemos que la construcción de cada uno de las series para cada uno de los ejemplos ya no da error, ¿no? Esto ya compila. Series en presupuesto está perfecto, serie con muchas temporadas también está perfecto, y la serie interesante también anda bien. Obviamente, ¿qué es lo que nos falta? Modelar el método que nos dice cuándo es interesante una serie. ¿Y esto cuándo ocurre? Recordemos que necesitamos un presupuesto mayor a 5 millones y además necesitamos que las temporadas sean menores a 5. Claro, lo que pasó acá, que me había olvidado, era el constructor recibe como parámetros presupuesto y temporadas, pero no define las variables. Esto es lo que me olvidé, ¿no? Y vamos a definirlas como var porque queremos darle la posibilidad de que muten. Es decir, yo podría tomar una serie con un presupuesto más chico y después agrandarlo, o las temporadas podrían decidir aumentarse, o bien podría decir que para este ejemplo la serie es un objeto inmutable, es decir, se construye con una determinada cantidad de presupuesto y temporadas, y eso
no puede cambiar, ¿no? Yo no puedo modificar el presupuesto o las temporadas porque son números, ¿no? Y yo no puedo cambiar de 5 a 6 porque representan diferentes instancias. Entonces, acá vamos a tener nuestra primera implementación. Podemos ejecutar los tests de serie y ver en qué resulta esto, ¿no? Bien, vamos a dejar que corra la ruedita y pasan los 3 tests satisfactoriamente. Pasemos ahora a las películas. Tenemos aquí los tests implementados, todavía nos falta la abstracción película, y tenemos los 3 casos de prueba posibles. Película con bajo presupuesto, no es interesante. Película estrenada hace mucho, por no decir no este año, tampoco es interesante. Y película estrenada recientemente y con buen presupuesto, que es el caso en el cual esa película es interesante. Entonces vamos a pasar a definir nuestra clase de película con un constructor por defecto que va a incluir al presupuesto y además la fecha de estreno. Sí, que podemos tomar local date now como defecto, ¿sí? por defecto. Necesitamos importar el tipo de dato de local date, para lo cual, bueno, hay varias formas, o alt enter, o como hice yo recién, definirlo como local date y darle enter. Eso hace que aparezca importado ahí automáticamente. Y ahora sí definimos el método desinteresante, que es el que está rompiendo, ¿no? El método desinteresante necesita que el presupuesto sea mayor a 5 millones y además que coincida la fecha de estreno con la de este año. Es decir, la fecha de estreno es un local date al cual le puedo pedir year y puede coincidir con localDate.now.year. Esto podríamos aprovechar y ya marcar todo este código, hacer botón derecho, refactor y extraer un método. No le hagan caso a esto que diga function, ¿sí? Que representa ni otra cosa ni más ni menos que se estrenó recientemente. Entonces ahí tenemos un método, se estrenó recientemente, que está modelando esta pequeña funcionalidad, ¿no? Esta partecita de la funcionalidad. ¿Hay código repetido? Sí, hay código repetido, pero momento, veamos primero si estos tests pasan, sabiendo que hay cosas para mejorar, pero primero concentrémonos en ver que estos tests den verde y después sí podemos avanzar en nuestros requerimientos. Excelente, los tests están verde, sigamos mejorando esta solución. Para eso tenemos que encontrar lo común entre serie y película y generar una abstracción de más alto nivel, que va a ser, en nuestro caso, contenido, ¿no? El nombre que le podemos poner, que es el nombre que, por otra parte, el negocio nos sugiere. Entonces vamos a hacer eso y vamos a tener dos variantes a la hora de resolver el código que se nos está repitiendo, ¿no? Es decir, hay algo que está repetido, que es la variación del presupuesto, ¿no? Lo que está, la pregunta sobre el presupuesto mayor a 5 está repetido tanto en serie como en película, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo primero con una respuesta bastante común por lo general, que es definir el método en esta clase contenido y hacer que las subclases invoquen a ese comportamiento escrito en la superclase. Vamos a ver de qué manera lo resolvemos. Muy bien, tenemos entonces acá nuestra clase serie, nuestra clase película. Vamos a generar una abstract class contenido y lo que vamos a hacer es pararnos sobre cualquiera de las dos clases,
subclases, ¿no? Las que van a modelar serie o película. Primero, me había olvidado, tenemos que decirle que serie es subclase de contenido e invocar al constructor por defecto, y lo mismo tenemos que hacer acá en película. Y ahora sí, botón derecho, refactor, y vamos a hacer pull members up. ¿Sí? Esto lo que vamos a hacer es, en definitiva, pedirle al IDE que suba hacia los superclases algunas abstracciones que están en serie. Porque yo marqué serie, sino también podría haber hecho lo mismo desde película. Y le vamos a decir en particular que presupuesto le pertenece a contenido, y también la responsabilidad de determinar si es interesante. Una vez que hacemos esto, refactorizamos, nos está diciendo ok, mirá que hay conflictos porque se está solapando con las definiciones que están en película. Nosotros le decimos que sí, ¿no? Y esto lo que nos habilita es, bueno, primero tenemos una clase contenido abstracta que es la superclase, y ahora se mudó presupuesto acá arriba, y lo que estamos haciendo es recibir ese presupuesto en serie, y cuando invocamos al constructor de la superclase le pasamos el presupuesto. ¿Sí? Porque es decir, el contenedor, ¿no? El container de la variable presupuesto está en la superclase contenido, ¿no? Más allá de que a la hora de la verdad, cuando yo instancio una serie, va a haber solamente un objeto serie que va a tomar comportamiento y atributos de serie y de contenido. Pero va a haber un solo objeto. Bien, esto requiere que algunas cuestiones de refactoring lo hagamos a mano, ¿no? Es decir, no puedo volver a definir el presupuesto, ¿sí? No tiene sentido hacer eso. Lo que voy a hacer es invocar, o sea, recibir en el constructor el parámetro presupuesto, y después lo que vamos a hacer es invocar al constructor de la superclase, ¿no? Este es interesante, ahora está en conflicto, ¿no? Obviamente con esta definición que está acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, me la voy a traer por aquí, ¿sí? Y vamos a tener que resolver este código repetido que ahora nos quedó, ¿no? O sea, nos está quedando extrañamente el método es interesante en las tres clases, pero en las tres tenemos este presupuesto mayor a 5, ¿sí? Bien, el responsable de definir el presupuesto mayor a 5 millones ahora es la clase contenido, ¿sí? Es la superclase, que de hecho es quien finalmente toma la responsabilidad de definir ese atributo presupuesto. Por otra parte, ya no tiene sentido que nosotros hagamos esta pregunta, ¿no? Presupuesto mayor a 5, aunque está claro, ¿no? Que si yo hago control B o hago control clic, ¿sí? Esto me lleva a la definición de presupuesto que está en contenido, ¿no? En la superclase. O sea, yo tengo visibilidad de esa variable, pero no quiero repetir el código que está en la superclase. Entonces invoco a super, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en el método desinteresante. Entonces lo que estoy haciendo es decirle a la superclase que resuelva la partecita que le toca. Obviamente hay errores porque Kotlin se me va a quejar, ¿no? Me va a decir, estás redefiniendo el método desinteresante y no le pusiste el override, ¿sí? La segunda cosa que me dice es, este método desinteresante es final, es decir, no está pensado para que se pueda redefinir, pero yo puedo decirle mediante esta cláusula open, ¿sí? Que está todo bien en invocar, en redefinir, perdón, el método desinteresante y llamar a super, ¿no? Y por último, se está quejando acá. ¿Por qué? Porque esto necesita que yo le diga explícitamente super y cuál es el método que quiere invocar. Y acá sí tenemos resuelto nuestra funcionalidad. Por otra parte, lo mismo pasa en película, ¿no? Tenemos que decirle
super.esInteresante. Y obviamente tenemos que agregar la palabra override para que no se queje el compilador de Kotlin. Entonces tenemos una superclase contenido con el método esInteresante, ¿no? Donde yo no tengo el código repetido, solamente lo único que sí tengo que acordarme es que si yo quiero invocar comportamiento de la superclase, tengo que acordarme de hacer super.esInteresante. De lo contrario, si yo me olvido de escribir este código así y después invoco a los tests, lo que me va a pasar es que, bueno, se me va a romper. Si tengo suerte, ¿no? de que los tests están cubriendo todas las clases de equivalencia, voy a tener el caso que falle, que me va a hacer recordar de que debería haber hecho esto, ¿no? Invocar al comportamiento que está en la superclase y luego ser específico con lo que me toca en película. Pero bueno, hay en definitiva cierta duplicación, ¿no? Porque super.esInteresante es lo mismo que estoy escribiendo acá, ¿no? Super.esInteresante, ¿no? Si bien lo que se repite es simplemente delegar en la superclase, hay un poquito de, por un lado, de ser verboso, de tener que escribir, y por otro lado, cierta burocracia de acordate que hay que llamar a la superclase. La segunda variante, que es la que justamente da origen a este video, es utilizar el patrón template method, que consiste en, vamos a definir el método esInteresante en contenido, que a su vez va a delegar parte de la responsabilidad en otro método que se llama, en este caso, cumple criterio interesante, que no es un gran nombre de método, ya los anticipo, pero que es abstracto y que se termina de implementar en cada una de las subclases. Vamos a ver cómo se implementa esto. Aquí tenemos entonces, vamos a cerrar un poquito esto para que podamos concentrarnos específicamente en esta solución. El método esInteresante ya no necesita ser open porque no vamos a redefinirlo acá abajo, y en lugar de que la responsabilidad la tengan serie y película invocando al comportamiento de la superclase va a ayudar a las subclases a decirle, bueno, tienen que implementar cierto comportamiento específico invocando a este método que era cumple criterio interesante. ¿Sí? No existe, así que vamos a definirlo como un método abstracto. Permítame, esto de abstract fun es raro, ¿sí? Aquí tenemos que decirle explícitamente el tipo, no podemos obviarlo o omitirlo, ¿sí? Porque queremos decir justamente que no tiene ningún parámetro y va a devolver un boolean, ¿sí? ¿Cómo funciona la implementación en serie y película? Bueno, es mucho más sencillo. Como esto es un método abstracto, está pensado ya para ser redefinido. Entonces vamos a cambiar el nombre esInteresante y le vamos a poner cumple criterio interesante, donde no vamos a hacer super.esInteresante porque eso ya no es más necesario. Lo único que tenemos que hacer es pensar en la condición particular que tiene la serie y la condición particular que tiene la película, que es esta, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de determinar si un contenido es interesante ya no está explícitamente en serie o película, ¿sí? La hereda de contenido, ¿no? Y la responsabilidad está en la superclase, que es la que define el método que se llama método plantilla, ¿no? Este es el template method. ¿Por qué es plantilla? Porque va a tener un comportamiento que es común para todas las subclases que hereden de contenido, ¿no? Pero también va a tener cierto comportamiento específico requerido por cada una de las subclases. A estas se llaman primitivas.
¿sí? O sea, métodos primitivos. Y estos métodos primitivos lo que terminan haciendo es implementando la parte específica en la que se diferencian series y películas. Entonces probemos con este template method un comportamiento común, unificamos la interfaz y probemos una serie de primitivas polimórficas, es decir, en este caso, en este ejemplo hay una sola, pero podría haber y muchas más, ¿no? Podríamos tener un template method que tuviera como varias partes, varias operaciones comunes para todas las subclases y varias operaciones específicas propias de cada una de las subclases. A la pregunta de cuántos objetos necesito para tener un template method, uno solo. Nuevamente, es una serie o una película. Solo que para poder implementar el template method también el objeto tiene que pertenecer a una subclase cuya superclase defina ese template method. Entonces cuando yo invoco el mensaje es interesante, el método es interesante no está implementado en serie, sí lo está en el contenido, y cuando es interesante delegue el cumple criterio interesante, comienza a buscar a partir de la clase del objeto receptor. Esto es serie o película. Recordamos que contenido es una clase abstracta. ¿Sí? Hemos visto la implementación, podemos ver un ejemplito con el debugger. Muy bien, voy a poner un breakpoint sobre el método es interesante en la superclase contenido. Hacemos clic acá y vamos a debuguear la serie con muchas temporadas que no debe ser interesante. Entonces hacemos un clic izquierdo aquí y debug series spec, serie con muchas temporadas no es interesante. Entonces llegamos acá al breakpoint en la pregunta es interesante. Podemos ver que this es una serie que tiene 5 temporadas y cuyo presupuesto es 6 millones. Eso se ve aquí, ¿no? Es lo que dentro de nuestro test es la serie con muchas temporadas, pero acá estamos dentro de this, ¿no? Es decir, la serie toma el comportamiento de contenido. Así que perfecto, vamos entonces allí y vamos a ver cuál es el cumple criterio interesante que se ejecuta. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es un step into, ¿no? Para meternos en profundidad dentro del método que se ejecuta. Y aquí vemos que empiezo a buscar cumple criterio interesante dentro de serie, porque obviamente yo objeto soy una serie. Y aquí vemos que, bueno, como las temporadas no son menores a 5, no cumple el criterio interesante y esto finalmente va a devolver un false, ¿sí? Entonces seguimos haciendo ahora un step over, F8, salimos de es interesante y todavía podríamos hacer esto, ¿no? Copiarnos esta expresión, aquí hacer un más en variables, ¿no? Y evaluar que efectivamente la serie con muchas temporadas punto es interesante, ¿no? Al enviar el mensaje es interesante a esta serie nos devuelve false, ¿sí? Y podemos terminar de ejecutar el debugger. En resumen, ¿para qué nos sirve el template method? Para definir el esqueleto de un algoritmo en el cual tenemos cosas en común con cada una de las posibles implementaciones y delegar en las subclases las primitivas o las cosas específicas que cada una de las subclases tiene para ofrecer, sin necesidad de tener que encargarnos en cada subclase de ser responsables del algoritmo general. Así que esto ha sido todo por hoy y nos encontraremos próximamente en un nuevo video. Hasta luego.